11, ya que han ingresado. Espero que todos ya vieron que todos hayan visto el videíto. Bueno, más que todo es un videíto motivacional para que ustedes vean que es importante hacer investigación en ciencias sociales y que el proceso de investigación es muy importante para los profesionales. Todo profesional debe saber hacer un proceso de investigación científica. Y el elaborar una tesis en la licenciatura es un proceso de enriquecimiento, de aprendizaje. Yo me he informado por ahí que algunas universidades, tenemos información, ¿verdad?, de que algunas universidades privadas ofrecen la posibilidad de no hacer tesis y muchos, por evitarse ese trabajo, optan por estudiar en estas universidades, pero la verdad es que el hacer una investigación científica colabora mucho con la formación del profesional. Le ayuda a desarrollar sus capacidades, sus habilidades y contribuye mucho en su formación. Hoy vamos a hablar precisamente del tema de la investigación científica. Es la segunda unidad que habíamos conversado, que corresponde a la segunda unidad que va a entrar en el primer parcial. Quiero agradecerle a un compañero, yo creo que es Edwin, ¿verdad?, quien compartió la clasificación del derecho. Sí, licenciada. Le agradezco, está muy bien su documento y creo que está en Classroom si ustedes quieren verlo, y nos explica muy bien cómo se divide la fase pública, la fase privada, cómo hay diferentes áreas dentro del derecho que ustedes pueden escoger para volverse especialistas en un tema del derecho. Porque todistas no creo que podamos ser y dominar todas las áreas, ¿verdad? Así que le agradecemos a Edwin su aporte también que compartió en Classroom. Bueno, entonces hoy vamos a empezar a hablar del tema de la investigación científica. Vamos a ver algunas definiciones, características y el proceso. ¿Cuál es el proceso de esa investigación científica? Ustedes como licenciados van a tener que elaborar una tesis de licenciatura y créame que va a contribuir mucho en su formación profesional. Así que aprovechemos estos cursos de metodología, de investigación. El curso de comunicación también es muy importante por el tema de redacción del informe, ¿verdad? Y el manejo de las referencias del APA, que hasta hemos escuchado muchos memes, hemos visto muchos memes en relación a lo que se sufre con el tema de la normativa de APA, ¿verdad? Que sí es algo muy riguroso, que desde el inicio tenemos que empezarlo a trabajar, porque si no lo trabajamos, se vuelve un problema bien serio para terminar nuestra tesis. Bien. Por ahí vemos que algunos como que están en su trabajo, ¿verdad? Como que no están todavía en su casa, sino que están en el trabajo escuchando la plática. Licenciada, disculpe una consulta. Es que han de estar viendo el video, licenciada. Es probable. Sí, buenas noches. Una consulta. Sí, en la presentación había una palabra que me llamó la atención. ¿Usted me podría decir el significado que quiere dar en ella? Es la palabra resiliencia. Resiliencia. Sí, eso tiene que ver con que nosotros, espérenme, lo quería compartir, pero no. Eso tiene mucho que ver con que nosotros nos adaptemos y aceptemos las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el tema de la pandemia, si ustedes quieren una definición de lo que es resiliencia, se las voy a leer en este momento.
Pero en el tema de la pandemia nosotros tenemos que aplicar mucho este tema, ¿verdad? Porque dice, capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido o un accidente. ¿Qué significa que una persona sea resiliente? Que tenga la capacidad de anteponerse ante las adversidades, imagínense. En ese tema de la pandemia, esta palabra se utilizó mucho, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos que enfrentar todas esas adversidades para poder salir adelante. Y también, pues, las investigaciones colaboran con ello, ¿verdad? Porque ayudan a que nosotros enfrentemos la problemática y salgamos adelante de ellas. Yo les mencionaba en la clase anterior a los alumnos que estamos en la segunda unidad, después vamos a ver las de las referencias bibliográficas y luego viene el plan de investigación. Y les decía que ya es hora que vayan pensando en un tema de investigación. Y todo esto tiene que ver con enfrentar las adversidades, buscarle la solución a los problemas, ¿verdad? Y el ser humano, pues, a través de la historia ha enfrentado grandes problemáticas, otras pandemias parecidas a la que estamos viviendo y las ha superado, ¿verdad? Pero eso depende del espíritu del hombre, del ser humano, de enfrentarlos y poder seguir adelante y no quedarse en el pasado, ¿verdad? Pues más o menos esa es la relación que tiene de que también con la investigación nosotros estamos enfrentando las problemáticas, buscándole las causas, los efectos. El semestre pasado trabajamos mucho el tema de la pandemia y creo que sería un buen tema que ustedes podrían tomar. Por ejemplo, cómo incide la pandemia en la economía, en la salud, en la educación, en el comercio, en el transporte. Hay un montón de temas relacionados con esta problemática. En el sistema de justicia especialmente, ¿verdad? Fíjense que todo esto ha provocado que en el sistema de justicia tengan problemas muy serios, ¿verdad? Para enfrentar los juicios, el tema de los presidios, donde están recluidos los privados de libertad, también para ellos fue un problema bien serio. Entonces, esto trata de que enfrentemos las adversidades. Bueno, entonces vamos a hablar del tema de la investigación científica el día de hoy. Voy a compartir con ustedes, por favor. Licenciada, disculpe, este tema que vamos a plantear en su momento, ¿tiene que ser un tema libre o siempre relacionado con las ciencias sociales y jurídicas? Tiene que ser relacionado, que tenga un aspecto, ¿verdad? Puede ser un aspecto económico, un aspecto político o legal, en esas áreas. Siempre que tenga relación con el derecho, ¿verdad? Porque no podemos hacer un tema pedagógico, psicológico, ¿verdad? Como una persona que, que dijo que quería en un curso que yo llevé, en una maestría, y dijo que él quería investigar el tema de lo que sufren los divorciados, los hombres divorciados. Pero en realidad ese era un problema que él estaba viviendo y él quería hacer esa investigación, pero no tenía ninguna relación con el tema de nuestra maestría, ¿verdad? Entonces hay que buscar un tema que realmente se relacione con el área del derecho, con las ciencias, con la sociología, con la economía, con la política, que son las ciencias más relacionadas con su carrera, ¿verdad? ¿La investigación será individual? Eso se los voy a plantear, ¿no? Vamos a ver, yo les voy a plantear, les voy a hacer la propuesta de cómo deben de hacer el trabajo.
Aún estoy planificándolo, cómo lo vamos a hacer. No va a ser un trabajo muy extenso, va a ser como un taller realmente. Pero no es tampoco de hacer toda la investigación, sino que el plan de investigación. En el segundo curso de métodos, ahí vamos a ver las técnicas y otras circunstancias de la investigación que van a ampliar el tema. Bueno, hablemos entonces de la investigación científica. ¿Se ve esta presentación? Sí, se me... Sí, se ve. licenciado. Para empezar, vamos a ver algunas definiciones de lo que se entiende por investigación científica. Una definición muy conocida es la de J.W. Best, John W. Best, quien menciona que la investigación es un proceso, o sea que se debe llevar a cabo en una serie de pasos. Vamos a ver aquí en esta presentación cuáles son los pasos que debe llevar el proceso de una investigación, que estamos hablando de las investigaciones sociales. Es el proceso más formal, porque desde el momento que se estableció el método científico, se volvió esto, se convirtió en un proceso formal. Sistemático, dice. ¿Por qué sistemático? Porque tiene una serie de reglas, un orden y directrices, un conjunto de elementos con los que se debe de cumplir. Es intensivo también. Les platicaba yo a los alumnos que a veces llegan a unidad de tesis y dicen, mire, a mí me urge hacer una tesis en 3 meses, me tengo que graduar. No, tiene que ser en el tiempo que se necesita para hacer la investigación. Es como la investigación de las vacunas, no podía ser en 3 meses. Debe llevarse el proceso necesario para que se haga la debida experimentación. Y dice de llevar a cabo un método de análisis científico. Recuerden ustedes que analizar es descomponer el todo en sus partes. Una asesora que yo tuve en una tesis me decía, Ana Luisa, este es un proceso riguroso y exhaustivo. Imagínense, ¿verdad? Porque los investigamos, debemos de convertir en expertos del tema, llegar a conocerlo como expertos. Cuando uno está haciendo una tesis, cuando ustedes estén haciendo su tesis y ustedes investigan sobre el tema de los derechos humanos, hasta los van a invitar a dar pláticas de los derechos humanos, porque se supone que ustedes ya son unos expertos en el tema, ¿verdad? Otra definición, Raúl Gutiérrez dice, estudio sistemático y objetivo de un tema claramente delimitado, basado en fuentes propias, tendientes a la estructuración, de un todo unificado. Entonces, es un estudio sistemático, objetivo. Nunca debe de involucrar ni nuestro criterio, ni nuestros pensamientos, ni nuestras ideas políticas, ¿verdad? Sino que el resultado debe ser objetivo, aunque no esté de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Y las fuentes que deben de ser muy rigurosas, ¿verdad? De dónde se toma toda esta información. Frederick Lanson Whitney dice, es una indagación o examen cuidadoso o crítico en la búsqueda de hechos o principios, una diligente pesquisa para averiguar algo. Imagínense, diligente pesquisa para averiguar algo. Entonces, es una indagación muy cuidadosa y muy rigurosa, muy diligente de todo el tema. Entonces, estas son algunas definiciones que nos dicen más o menos qué es la investigación científica. Recuérdense que hay mucha diferencia entre un conocimiento científico y un conocimiento cotidiano, porque el conocimiento cotidiano no lleva ningún proceso, ningún método, no es planificada. En cambio, la investigación científica la planificamos debidamente, escogemos debidamente el tema y planteamos debidamente el problema. Algunas características de la investigación científica según Best. La investigación supone recoger nuevos datos o la utilización de los existentes para un nuevo propósito, desde fuentes primarias. Vamos a recoger datos
de la información del tema que vamos a investigar. Inclusive normalmente se inicia con hacer una búsqueda del tema. Si ustedes, por ejemplo, toman el tema de la pena de muerte, tienen que empezar a buscar antecedentes, investigaciones que ya fueron realizadas para conocer el tema, ¿verdad? Y de ahí pueden encontrar un tema, un vacío, algo que no ha sido investigado, algo que vale la pena volver a investigar y actualizar para realizar esa investigación que ustedes pretenden. La investigación se dirige hacia la solución de un problema. Normalmente pretendemos que las investigaciones busquen solución a problemas, especialmente en el área social. ¿Cuáles fueron los efectos de la pandemia en la economía de nuestro país, verdad? Sería muy interesante hacer una investigación de eso. ¿Cuáles fueron los efectos en los sistemas de transporte? Imagínense. O en el comercio, ¿verdad? En los pequeños comerciantes, por ejemplo. Todas estas circunstancias son muy interesantes. Y lo que se busca es encontrar cuáles fueron los efectos para hacer propuestas de soluciones. Se basa en un procedimiento sistemático con la aplicación de análisis lógico. Eso lo sabemos, es sistemático y se debe realizar un verdadero análisis de todo el fenómeno que estamos investigando. Se requiere conocer a fondo el problema. Como ya les había dicho, nos volvemos expertos en el tema. La investigación es lógica, precisa, elimina desviaciones y sentimientos personales. Imagínense. No debe de involucrar nuestra subjetividad, nuestros sentimientos personales, sino que debemos de expresar o mostrar los resultados que nos dio nuestra investigación. En algunos casos uno puede proponer una hipótesis y si esta hipótesis no resulta aprobada, pues lo tenemos que anotar en nuestro informe. Que nuestra hipótesis no resultó aprobada. Un ejemplo podría ser, digamos, en el caso de las investigaciones sobre las causas por las cuales los menores de edad se involucran en las maras. ¿Por qué los menores de edad se involucran en hechos delictivos? Yo podría decir, bueno, una hipótesis puede ser que estos jóvenes, estos menores de edad, proceden de hogares desintegrados, ¿verdad? Porque en Guatemala hay muchos hogares desintegrados, muchas mujeres que son madres solteras. De cada 10 mujeres, 6 son madres solteras. Entonces, tienen que trabajar y en muchos casos los niños, los jóvenes se quedan solos, se dedican a malas compañías y caen en hechos delictivos o en grupos como las maras. Pero al hacer mi investigación, resulta que no es eso, que el tema es económico, que la pobreza muchas veces hace que los jóvenes se involucren en estos grupos que cometen hechos delictivos. Entonces tendría que rechazar mi hipótesis. Pero yo no voy a obligar a mi investigación para que dé el resultado que yo quiero. Y también no involucremos sentimientos personales. Hay que tratar de ser objetivos. Si investigamos, por ejemplo, un tema que ahorita está muy en el momento, que es el tema de los niños, de los abusos de los niños, de los el asesinatos que cometen contra los niños, eso involucraría mucho nuestros sentimientos, ¿verdad? Y debemos de tratar de ser objetivos en la investigación que realicemos. Debe ser paciente y mesurado. Debe de llevarse el tiempo que se requiera para hacer la investigación. No podemos hacer una investigación en carreras, ¿verdad? Tiene que llevarse el tiempo necesario. También dice, requiere valor para tratar los problemas. A veces hay temas muy delicados. El tema de la corrupción. Por ejemplo, el tema de la corrupción, recordarán ustedes la CICIG, fue la única que enfrentó esa investigación contra el presidente del país y contra la vicepresidenta.
quiso valor esa investigación, pero era la CICIG, ¿verdad? Que tenía un apoyo internacional. Creo que ninguno aquí se había atrevido a hacer una investigación como esa. Es registrada e informada cuidadosamente. Se detallan rigurosamente las referencias y se registran los resultados de modo correcto para que puedan ser comprendidas correctamente. Eso es muy importante, que se debe registrar rigurosamente las referencias y se registran los resultados de modo correcto. Ojo con esto, porque es muy delicado el hacer copy-paste en una tesis, en una investigación. Debemos de darle el mérito a la persona que escribió o que hizo la investigación. Ahora, por ejemplo, desde el inicio tenemos que empezar a registrar de dónde tomamos la información. Sí podemos tomar información de otros documentos, de otras investigaciones. Pueden ser párrafos, líneas, no mayores de 40 palabras. Nunca vamos a copiar una página completa, por ejemplo, o páginas completas, porque eso sería un plagio. Entonces, copiamos un párrafo, unas líneas y después emitimos nuestro criterio. Se conocen figuras nacionales e internacionales que por cometer plagio en sus tesis han sido rechazadas y anuladas. Me recuerdo que había un caso de una ministra de Educación, creo que es de Alemania, y aquí en Guatemala ustedes conocen el caso de un candidato a presidente que también le anularon su tesis porque contenía mucho plagio. Inclusive ahora en las maestrías hay programas en los cuales se puede pasar las investigaciones para identificar cuánto plagio se cometió en esta investigación. Y si hay mucho, pues entonces lo rechazamos. Yo recuerdo el caso de mi alumno que tuve en una maestría, le revisé, era su asesora de tesis y en su primer informe me aparecieron copias de páginas completas, literales de otros autores. No le dije en ningún momento, vaya y revise todo eso, cámbielo todo, porque si no su tesis va a ser anulada. Entonces debemos de tener mucho cuidado con estas circunstancias. Todas estas entonces son características que una investigación manifiesta y de las cuales tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Vamos a ver las etapas también de la investigación científica, así en forma muy general. Primero, indicación de un tema o problema. Tenemos que escoger un tema e identificar bien claro cuál es el tema o el problema que vamos a tratar. Yo digo, bueno, yo voy a investigar sobre la delincuencia. Ese es un tema muy general, pero ¿qué voy a investigar de la delincuencia? Delincuencia juvenil, delincuencia de hombres, delincuencia de mujeres. Hay que irlo delimitando para llegar a realmente qué es lo que queremos investigar. Entonces, ser muy cuidadosos con ese planteamiento del problema. Lo vamos a ver en el plan de investigación que tiene límites, alcances, hasta dónde va a llegar nuestra investigación, quién va a ser la unidad de nuestro análisis, quiénes van a ser los sujetos de nuestra investigación. Límites geográficos, temporales, todas estas circunstancias para limitar nuestro problema. Recolección, dice. Después dice indicación, ya tenemos claro el problema y empezamos a recolectar datos. Sobre todo, tenemos que recolectar datos para informarnos del tema que estamos investigando. Y formulación de una hipótesis, dice. Después de tener claro el problema, conocerlo bien, haber recolectado mucha información, ya estamos en la capacidad de formular una hipótesis. No podemos formular una hipótesis si no conocemos el tema, si no estamos claros las definiciones de lo que queremos plantear, si no entendemos bien de qué estamos hablando. Entonces, claro que la formulación de la hipótesis viene dentro del plan de investigación. Y luego viene la comprobación o no de la ciencias puras por medio de la experimentación y en las ciencias sociales, pues por un trabajo de campo, que es recolectar información
con los sujetos de la investigación. Entonces, estas podemos decir que son las grandes etapas de la investigación científica. Vamos a hablar también de las fases o del proceso de la investigación. ¿Cómo se hace este trabajo de investigación? Primero, elaboramos nuestro plan de investigación. Eso es lo que vamos a trabajar primordialmente en este curso, un plan de investigación. Definido nuestro tema, elaboramos todos los elementos del plan de investigación. El plan de investigación tiene elementos que son fundamentales, ¿verdad? Que no pueden faltar en un plan de investigación, pero cada unidad académica tiene su propio esquema de lo que debe contener un plan de investigación. En algunos se le llama plan de investigación, en otros se le llama proyecto de investigación, en económica se le llama protocolo de investigación. En derecho no se podría llamar protocolo porque lo confundiríamos con el tema del notariado, ¿verdad? Entonces, hay elementos que no pueden faltar en un plan de investigación. Y en este curso vamos a llegar a esa unidad en la cual pues vamos a ver cuáles son los elementos. Especialmente nosotros trabajamos con los elementos que se utilizan en la unidad de tesis de la facultad. Aquí dice en la fase 2, investigación del marco teórico. El marco teórico sería toda aquella teoría que fundamenta nuestro tema de investigación. Y ahí sí debemos de tener mucho cuidado de dónde tomamos la información, recopilar la información y rigurosamente llevar el control de las referencias de dónde tomamos la información. Luego el número 3 dice preparación de técnicas, cuestionarios, entrevistas y observación. Las técnicas de investigación se clasifican en dos grandes grupos. Las técnicas bibliográficas, que son las que utilizamos para hacer trabajo de investigación como el marco teórico, y las técnicas empíricas, que serían el cuestionario, la entrevista y la observación. En el caso de las ciencias sociales, normalmente nosotros utilizamos estas técnicas empíricas para hacer el trabajo de campo, o sea, para ir a la realidad del fenómeno y pasarle, por ejemplo, un cuestionario o una entrevista o hacer una observación, ¿verdad? A los sujetos involucrados en el fenómeno que estamos investigando. Si yo estuviera investigando, por ejemplo, el tema de la pena de muerte, quisiera identificar la opinión de los ciudadanos guatemaltecos en relación a la aplicación o no de la pena de muerte. Entonces, ¿qué hago? Les paso un cuestionario, ¿verdad? A los ciudadanos para ver qué dicen ellos, si están de acuerdo o no en aplicar la pena de muerte. Tal vez, y como recuérdense que en la facultad tenemos un enfoque de investigación cuantitativa, recopilamos datos de ese cuestionario, recopilamos datos, hacemos gráficas, podemos aplicar algunas medidas de tendencia central para establecer conclusiones de esa información. Podríamos hacer entrevistas también, por ejemplo, al Procurador de los Derechos Humanos, algunas ONGs que están en favor de la pena de muerte o otras que no están en favor de la pena de muerte, a catedráticos, a especialistas en el tema, ¿verdad? Hacer observaciones cuando el caso lo permita, ¿verdad? Entonces, todo ese trabajo recopilado, o sea, ir a la realidad del fenómeno, entrevistar a los sujetos de la investigación, recogemos toda esa información y empezamos a la redacción, a redactar el informe final o el informe de tesis. Ese tema de la redacción de tesis casi siempre lleva bastante tiempo. En una oportunidad entrevistaron al jefe de docencia de la universidad, al director de docencia de la Universidad de San Carlos, y le preguntaron qué piensa usted de los problemas de redacción que tenemos en el país, y él respondió: en Guatemala tenemos serios problemas de redacción en el nivel primario, en el nivel secundario, en el diversificado, en licenciatura, en maestría y en doctorado. Probablemente este tema de la redacción no se ha trabajado debidamente
en el sistema educativo no redactamos, no aprendemos a redactar. Y entonces eso nos da problemas en la redacción de informes. Y el problema es que estos informes quedan abiertos para que todo el mundo los pueda leer. Y a veces hay que revisar redacción, ortografía, el tema de las referencias bibliográficas. Casi siempre la redacción del informe lleva bastante tiempo. Después de que el asesor aprueba ese informe, entonces viene la revisión. Normalmente se nombra un revisor que lo va a revisar para darle todavía a ver si hay por ahí algunas situaciones que se deban mejorar. Luego viene el estudiante o el investigador y presenta su informe y hace una defensa de su tesis para que sea aprobada y pueda aprobarle ya en la tesis. Normalmente dicen que no se pierden las tesis, que no son rechazadas, pero sí hay casos en los cuales hay tesis que han sido rechazadas, anuladas y han tenido que volver a rehacer su trabajo de tesis. Entonces, es todo un proceso de investigación, ya sea para una tesis o para una investigación, por ejemplo, de una entidad, o para una información, para una investigación de la información de un trabajo como un artículo o algo así. Lleva todo este procedimiento para su aprobación. Bueno, yo les quería mencionar que, como vemos, la investigación científica es un proceso que se lleva a cabo, que tiene ciertas características, que se lleva a cabo en determinadas etapas, que hay que realizar todo ese proceso para poder terminarla. En este curso lo que vamos a llegar a finalizar es el plan de investigación, pero la investigación no la vamos a realizar todavía completamente. Por eso yo les recomendaba que vayan pensando en algunos temas que valga la pena investigar. En primer lugar, tienen que ser temas de actualidad, temas que no hayan sido trabajados, que no se hayan trabajado mucho, que ya no valga la pena investigar tanto de ese tema. Temas que contribuyan a la solución de algún problema, ¿verdad? Y que tengan viabilidad para realizarse también, que puedan realizarse y que no sea algo imposible de realizar, ¿verdad? Y en este curso probablemente nosotros vamos a llegar a desarrollar un taller, ¿verdad? En el cual presentemos el problema, los elementos fundamentales del plan de investigación. Bueno, esta sería el tema de hoy. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, algo que quieran saber de este tema? Les escucho, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Licenciada, buenas noches. Referente al taller que usted menciona, nosotros vamos a hacer entrega entonces a usted y ya en el camino sería, o en todos los semestres transcurridos, la investigación a fin. En este curso solamente vamos a trabajar en el plan de investigación, porque la investigación no la vamos a realizar. Yo les voy ahorita no se preocupen tanto porque tenemos este parcial. En el segundo parcial vamos a ver las técnicas bibliográficas y luego el plan de investigación, que es realmente la parte medular del curso. Y ahí es donde vamos a hacer este taller, este trabajo, y que va a tener un valor de zona. Y también va a haber un examen teórico, ¿verdad? En su tiempo, pues no, ahorita no se preocupen mucho, solo yo les digo que vayan pensando qué podrían investigar, ¿verdad? Podría ser un tema de la pandemia, de preferencia, ¿verdad? Algo relacionado con lo que estamos viviendo. Y no temas que ya han sido trabajados por mucho tiempo, por muchos años, algo que valga la pena investigar. El tema de la informática, fíjense que eso es muy interesante.
La informática cada día va desarrollando nuevos campos, comercio, los crímenes digitales o cibernéticos, no sé cómo les llaman. Inclusive los países están legislando, ¿verdad? En relación a este tema. Estaba leyendo un artículo mexicano de cómo ellos están legislando el tema de los problemas de la informática. Y es un tema que tenemos que abordar, ¿verdad? Y los legisladores van a tener que ponerse a trabajar en todas estas circunstancias. Entonces busquemos temas que valga la pena investigar. Y Licenciada, de... ¿tengo una pregunta? ¿Para qué fecha tendrá su examen? Fíjese que todavía no nos han confirmado. Yo calculo que ahorita en febrero vamos a terminar esta unidad. Y lo que ocurre es que como estamos haciendo recuperaciones, las recuperaciones van a ir terminando creo que la próxima semana. O sea, podría ser a finales de febrero o en marzo definitivamente tenemos que hacer el primer parcial. Pero ya se publicará, ¿verdad? Se publicará en la página en qué fecha. Todavía no nos han informado exactamente en qué fecha. ¿Alguna otra pregunta? ¿O duda en relación al tema? Bueno, Licenciada, buenas noches. buenas noches. Fíjese que yo estaba buscando tal vez en el índice del libro la parte del plan de investigación, pero no encontré algún título referente. Eso se encuentra inmerso dentro de toda la estructura del libro. ¿De qué libro me está hablando? Teoría de la investigación, de El de Loida la Eunice Gómez Flores. Fíjese que dice, en la página 105, si tiene su libro, estructura del plan de investigación, dice. Página 105. Y luego dice justificación, planteamiento del problema, marco teórico, hipótesis, objetivos, supuestos, bosquejo preliminar, cronograma. Ahí está todo. De la página 100. Entonces, yo se los voy a desarrollar también el tema. Así que no se preocupen hoy. Pero siempre si quieren adelantar algo o consultar algo, aquí está. En el que hay ejemplos del plan de investigación, que a mí me parece que está muy interesante, Ya lo es encontré, gracias, licenciada. en el del licenciado Robledo. E inclusive el licenciado Robledo presenta algún ejemplo por aquí de plan de investigación sobre el tema de la pobreza urbana, dice. Es el del licenciado César Robledo, pero ese no sé si alguien lo consiguió o lo tienen por ahí de otros años. Este lo vendían siempre con los libros donde venden los códigos, que el licenciado Robledo es de económicas. Así que yo en cualquier libro de métodos de investigación seguramente están los elementos del plan. Lo que yo les menciono es que hay elementos que son fundamentales en el plan, pero cada unidad académica tiene su esquema, los requisitos que le piden para su plan de investigación y como les digo, es el primer paso que ustedes tienen que dar. Elaborar ese plan de investigación, definir el tema, presentar ese plan de investigación en la unidad de tesis para que sea aprobado. Yo hice revisiones de planes de investigación y les decía, bueno, jóvenes, ¿qué pasó con los cursos de teoría y métodos? No se recordaban de mucho. Entonces guarden sus documentos, hagan cuando trabajen, si trabajan en grupo, hagan el ejercicio. No dejen que 2 o 3 hagan el trabajo porque a veces solo las fotocopias saca alguien y ahí no hay aprendizaje, ¿verdad? Entonces, involucrémonos, hagamos el proceso, entendamos cada fase para que cuando nos toque hacerlo individualmente no sea tan difícil. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta por ahí? ¿Algún cuestionamiento o alguna aportación? Muchas licenciada. Buenas noches. Disculpe, el Erika. libro que usted menciona de César Robledo Mérida es un azul, ¿no?
Pues este es rojo, pero tal vez depende de Ah, de yo la- tengo un azul. Ese sí me Puede puede ser. servir entonces. puede ser de la edición, ¿verdad? Del año. Sí, sí puede hacer eso. ¿Lo tiene ahí? Sí, ¿Qué yo tengo año es? uno acá. Yo lo compré en el ¿Qué? 2008. Bueno, está un poquito alejado, pero no creo que sea mucho lo que ha cambiado, ¿verdad? Ah, bueno, está bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Quieran preguntar o aportar algo? ¿No? No hay duda que es viernes. Está bien. Bueno, entonces, Licenciada, perdone, sí. buenas noches. Buenas ¿Hasta noches. qué tema irá a entrar en el examen? Las dos unidades, la unidad que vimos sobre el conocimiento y este tema de la investigación científica. De la investigación científica todavía vamos a ver un tema que es las diferentes clases de investigación científica. Todavía nos falta un poquito. Las dos unidades nada más. Entonces, como les había mencionado, es recomendable que aprovechemos, ¿verdad? Y saquemos una buena nota porque el contenido es poco y es solo teoría. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. En este caso, este parcial se va a basar sobre las presentaciones que usted nos ha dado, ¿verdad? Sobre conocimiento. Sobre las dos unidades, sí. Pueden Ok, repasar en las presentaciones que yo les di. gracias. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más dudas ni más preguntas, vamos a dejar el día de hoy hasta ahí y nos vemos la próxima semana para seguir con la unidad que estamos trabajando. Les deseo un feliz descanso para este fin de semana y por favor síganse cuidando, ¿verdad? Miren que no ha parado este virus. Así que sigámonos cuidando y protegiéndonos. Que pasen feliz noche todos. Gracias, licenciada. Gracias. Feliz noche.